Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Buenos días, ¿sí se escucha? Sí, sí, escucha. Sí, claro, José, Perfecto. buenos días. Muchas gracias a todos Buenos ustedes por días, su... comprendido, si se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Vamos a hacer un pequeño repaso del análisis económico que vimos el día de ayer. No olvidemos que habíamos determinado que esta semana iba a ser muy influyente en los mercados. Esto se debe principalmente a la decisión de los tipos de interés. El día de mañana tenemos a la 1 de la tarde aproximadamente la decisión de la política monetaria en Estados Unidos. Y no solo eso, también tenemos el discurso de Jeremy Powell que habíamos mencionado que va a ser muy influyente, puesto que nos va a determinar si es que el mercado de forma general va a generar rentabilidad. ¿Sí? En otras palabras, podría haber una depreciación o una apreciación en el dólar. Todo va a depender de la cartera que va a hablar Jeremy Powell el día de mañana. Hoy iba a generarse un día relativamente tranquilo, como ya les había anticipado, íbamos a tener una posición un poco más tranquila en el mercado, no iba a generar grandes movimientos y vamos a ver si es que podemos detectar alguna entrada. De todas formas, yo ya les envié una primera entrada al grupo, entonces ya estamos en ganancia en la entrada del euro. Entonces hay que ver primero qué puede llegar a suceder y después considerar a ver si la dejamos, la mantenemos o la cerramos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué datos tuvimos el día de hoy? Bueno, el dato más importante realmente del día martes, eso ya lo habíamos visto el día de ayer, son los permisos de construcción. A ver, estos datos son relevantes en el mercado porque nos va a permitir, sí, en este caso, conocer la estructura del Producto Interno Bruto desde un punto de vista indirecto. ¿Qué implicaría esto? Que obviamente entre mayores permisos de construcción o mayores ventas de vivienda, lógicamente el Producto Interno Bruto tiende a dispararse. Este dato de acá no es un dato nuevo. Como ya habíamos visto la semana pasada, el dólar americano tiene una fortaleza, es decir, se está fortaleciendo sobre otros instrumentos. Entonces, en otras palabras, no vamos a encontrar grandes volatilidades, es algo que se espera. Después de esta noticia, todo va a ser absolutamente quieto en el mercado va a estar completamente tranquilo, no va a tener mayor movimiento. Y la noticia del día de hoy, pongámosle la más fuerte, sí tiene que ver con la política monetaria, pero no precisamente de Estados Unidos, sino con la política monetaria de Japón. Mira, aquí está la decisión de tipos de interés. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos observado un tipo de interés negativo en Japón? Que por supuesto, este tipo de interés negativo tuvo muchísimos años en el mercado, ¿no? Considerado como una de las posturas más agresivas de los bancos de inversión, de los bancos centrales. Y ayer dio a su fin, bueno, hoy dio realmente a su fin. ¿Qué significa esto? Que ya no tenemos tipos de interés negativos en Japón. En otras palabras, en teoría se podría venir un ajuste de la tasa para que el mercado comience a generar una aceleración en términos de Japón. Ya vamos a ver un poco qué es lo que podría llegar a pasar esto en el mercado, si es que esto tiene un movimiento al alza o a la baja, o cómo sería su descripción. Pero de momento, quédense con este dato. Japón subió su tipo de interés a 0,10% el día de, bueno, ayer en la noche, hoy en la mañana. Y esto podría involucrar que muchas divisas tienden a acomodarse. Antes nosotros, ¿se acuerdan que no veíamos a Japón como, o al dólar, a yen, por ejemplo, en este caso, como una divisa eh, de tradeo, sino lo veíamos más bien como una divisa de espejo? Probablemente eso está a punto de cambiar. ¿Por qué? Porque ahora se va a mover por fundamentales propios. Antes lo veíamos como una divisa espejo porque carecía de fundamentales. Ahora ya no. Ahora ya no carece de fundamentales, ahora va a tener fundamentales propios que se van a vincular netamente a el tipo de interés. Entonces se vienen días muy interesantes en el mercado. Bien, una vez mencionado esto, nos vamos directamente a la plataforma y vamos a ver un poco lo que ha venido sucediendo con los instrumentos. Bueno, primero vamos a repasar el tema de Bitcoin. Recordarán ustedes que tenemos una posición en Bitcoin y yo les recomendé cerrar la posición porque ya le veíamos venir la fuerte caída del Bitcoin. Y en efecto, ¿no? En este momento se puede ver la gran caída de Bitcoin, el rechazo de los 73,000 hasta los 63,000. Es decir, ha caído alrededor de $10,000 en lo que viene del fin de semana hasta el día de hoy. Bien. Esto es completamente normal. El seguimiento del largo plazo ya lo veíamos venir. Sabíamos que tenía que hacer una corrección antes del halving. Entonces, de alguna forma ya tenemos la intuición de hacia dónde puede ir. Como les había mencionado, esto podría llegar incluso a quebrantar y topar los 61 Fibonacci, perdón, sí, 61 Fibonacci,
Y esto significaría que el precio del Bitcoin estaría en 54,000 antes del halving. Entonces, ojo, no significa que el precio de Bitcoin como tal, digamos que esté malo, ¿no? No significa eso. O sea, no significa que el precio de Bitcoin como tal se encuentre malo o el mercado se va a desplomar otra vez a los 15,000, para nada. Simplemente es una corrección porque ya viene generando una fortaleza eh, con mucho volumen y lo que debe hacer lógicamente es corregir un poco para generar un nuevo impulso. Bien, si voy al gráfico W1, ¿qué puedo observar? Bueno, iniciamos netamente el retroceso. Yo les había manifestado que va a haber una caída en este punto, por eso habíamos cerrado la posición y ha desplomado, rompiendo el nivel 23 y tocando el nivel 38. ¿Ven? En este punto hay que tener mucho cuidado porque tiene dos formas, ¿no? La primera es obedecer la línea Fibonacci, es decir, topar 38, dirigirse a 23 y después topar a 50. Debería ser el primer eje. O el segundo es romper directamente a 50. No sabemos con exactitud qué puede llegar a suceder. Lo que sí podemos intuir es que esta figura de largo plazo ya está generando, en este caso, rebotes o que quieres generar caídas más profundas. Si me voy al gráfico W1, ¿qué puedo observar? Bueno, actualmente Bitcoin se encuentra trabado en el punto 38 Fibonacci, es decir, entre 63 y 62, 63,000 y 62,000, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos este piso, ¿bien? Que ha tomado dos zonas de liquidez importantes. Esa zona de liquidez fue un fallo técnico que se dio hace aproximadamente 2 semanas, en que el precio cayó a 59 y se recuperó en un par de horas. No sé si recordarán lo que habíamos conversado. Ahora, nuevamente tenemos una caída, pero esta caída no va a ser una caída de recuperación como fue en su momento, sino lo más seguro es que sea una caída de quebranto, es decir, que se termine quebrantando a los $58,000 el precio de Bitcoin, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos aguardando? Lógicamente una figura de continuidad. Si me voy al gráfico de H4, voy a poder observar que el precio como tal ya ha generado, si ustedes observan, un movimiento de caída con mucha fortaleza. Y en este momento lo que está haciendo es una especie de rechazo de precio. Si ustedes se fijan en este nivel, en este nivel y en este nivel, tenemos rechazos, pero el precio ha tenido una caída más profunda. Nuevamente rechazo uno y aquí tenemos un segundo rechazo. ¿Qué podría ocasionar? Que el precio quiera rebotar, lo ideal sería que tope 23 y aquí genere la próxima caída. En otras palabras, este rechazo podría hacer que el precio de Bitcoin suba de 63,000 cerrados hasta 23 Fibonacci como máximo. Ojo, como máximo no es un valor total. Y de este valor, es decir, tope los 66,000, se desplome a los 58. En otras palabras, nuestra próxima postura de venta debe ser este nivel, ¿ya? También podría ser la compra en este nivel, pero es muy arriesgado, puesto que el precio de Bitcoin, como les había mencionado, suele dejar este tipo de liquidez, o este tipo de mechas. Entonces, eso puede sacarte del mercado. Claro que puedes subir, pero primero te va a hacer un rechazo. Entonces, hay que tener cuidado. Lo mejor es tener una postura bajista, como les había dicho ya en su momento, generar una venta masiva o cuando el mercado tope 61 Fibonacci, generar una compra. Dudo mucho que rompa 61, aún teniendo fundamentales muy fuertes, realmente lo dudo, pero hay que estar muy vigilantes a lo que puede llegar a suceder. Bien, entonces, de momento ahorita hay que esperar, no hay entrada, hay que guardar que el precio genere una suba y después una venta. Javier me dice, los indicadores tienen correlación correlativa, se debería vender, ¿no? Sí, en efecto, o sea, eso mencionábamos, que lo ideal es que se deba vender, lo ideal es que se deba vender el precio del Bitcoin, ¿sí? Pero no olvidar que la venta no se debe hacer en este momento, sino se debe hacer cuando el precio se recupere. Un punto máximo de recuperación, 66,000. Y tiene lógica, ¿no? Si ustedes observan, el precio ha estado muy simétrico del Bitcoin. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso que viene, retroceso, para luego impulso a 50. Bien, entonces cuidado con vender en este momento, podrían quedarse atrapados en la operación, ¿sí? Entonces hay que estar con mucho cuidado en ese sentido. Hay que más bien esperar a que el mercado tope estos niveles y ahí generar el parámetro en venta, ¿ok? Si me voy al gráfico de H1, aquí se va a ver mucho mejor el tema de los rechazos de precio, ¿no?
Bueno, en M30 se va a ver mejor. Se puede ver claramente el precio que ha venido rechazando. Una, dos, tres, cuatro, cinco y esta última 6 veces. Lógicamente podría caer un poquito más y luego se dispara a 23. Insisto, sí se puede hacer una compra, pero hay que tenerle mucho cuidado porque esa posición en compra podría significar eh, un riesgo latente en el tema de las mechas. Bien, lo mejor es tener una posición en venta. Bitcoin va a seguir desplomándose, como ya había manifestado antes, va a seguir desplomándose y hay que mantener la tendencia como tal del precio, ¿vale? Bien, eso referente al tema de Bitcoin. Ahora, vamos a salir de este apartado. Como les dije, entrada cuando estemos en este nivel entre 66.000 y 65.000, entrada. Mientras no tope ese nivel, no hay entrada a la venta. Entonces, vamos a apartarnos un poquito de este precio. Ahora, nos vamos directamente a el euro dólar, que es la posición que yo les había mencionado hoy en la mañana, ¿no? A ver, la gráfica del euro dólar primero de largo plazo. A ver, ¿qué tenemos en el euro dólar? Si se fijan ustedes, tenemos un movimiento completamente enrangado, al igual que la mayoría de las divisas como tal, ¿sí? ¿Dónde va a cobrar sentido? Aquí en el gráfico diario. ¿Qué pudimos observar en este momento en el euro dólar? Caída de precio, ¿ya? Zona de ruptura, esta parte es importante siempre señalarlo. Zona de ruptura en este nivel y el precio cambia la tendencia. Como cambia la tendencia, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Lo ideal era que genere el retroceso en este nivel, ¿ya? Pero por las decisiones de los tipos de interés, pues todos están acelerando la posición del dólar. Es decir, todo el mundo quiere rascar un poco de la posible valoración del dólar. Es lo que les explicaba el día de ayer, ¿no? Que la decisión de los tipos de interés es muy posible que se mantenga y eso va a hacer que el dólar se fortalezca. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el mundo se aprecia o el dólar termina apreciándose. Bueno, llegó a este nivel y ahorita está actualmente topando este soporte de acá. Bien, sigue dentro del parámetro de tendencia, si se fijan ustedes, sigue en la línea de tendencia o en la zona de control el precio y ha generado un rechazo. Bueno, eso es un rechazo técnico, no tiene nada que ver con análisis fundamental, sino el precio del euro cayó y después rechazo. Eso va a ser un rechazo técnico como máximo a este nivel. Bien, yo ya les había mandado este ingreso para que todos ustedes pues lo tengan y ahorita las personas que ingresaron deben estar en ganancias. Dejémosle que el precio del euro suba un poco más y si sube un poco más, consideremos ajustar stop loss o tomar ganancias, pero va a subir lentamente durante el día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos bajo una figura de rechazo. ¿Por qué tan seguros de que el precio va a subir? Bueno, tenemos, además de las señales de largo plazo, también tenemos señales de corto plazo. Si se fijan, miren, caída de precio, movimiento trabado y cruce de estocástico. ¿Qué significa? Cambio de tendencia. ¿Ok? Incluso yo dejaría esta posición hasta los tipos de interés, porque podría que descontar con una enorme mecha y luego desplomarse el precio. Entonces, en otras palabras, tenemos todo para que el precio comience a generar una suba. Adicional de las señales alcistas, también tenemos un volumen creciente en la zona de compra. ¿Qué implicaría eso? Que hay más compradores en este precio del euro, es decir, tendría a recuperar el euro dólar. ¿Vale? En otras palabras, debemos generar o esperar que el precio comience a generar una suba hasta el rango del take profit o al menos un poquito por debajo de la mecha. Es decir, si ya no topa el take profit, debería haber al menos un pequeño rechazo acá. Ya, de todas formas, considero que podría estar topando el take profit. Hay una noticia fuerte que son los tipos de interés, entonces sí hay mercado para que genere una suba, ¿vale? Entonces, esa es la primera entrada que tenemos, la vamos a vigilar, ¿sí? Ténganla pendiente para que siga subiendo y tranquilos. Hoy va a ser un día muy quieto, con muy poco volumen. De hecho, ustedes habrán fijado, ¿no? Que el precio como tal no ha generado grandes mechas porque estamos básicamente a la antesala de los tipos de interés. Aquí se puede ver claramente, ¿no? El movimiento débil de precio y la ligera suba muy ligera. Bien. Ahora bien, vámonos al oro. El oro está muy trabado realmente. Desde ayer anda muy trabado el oro, sin decirte una posición exacta hacia dónde podemos ir con el precio. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, primero, vamos a recapitular la figura de largo plazo. A ver, recordarán que en la figura de largo plazo, después de quebrantar su punto institucional en el punto 2100,
Yo les había manifestado que esta zona se va a dirigir máximo hasta 2200 y después de 2200 va a generar un desplome, ¿ya? Ya, eso ya les había mencionado, ya con esta zona de control que les había marcado. Entonces, vamos a dejarle mejor bien colocada ahí. Entonces, ¿qué sucede? Lógicamente, el precio lo que hace es dirigirse al punto máximo que habíamos mencionado y en ese punto máximo no topó los 2200, se acercó muchísimo, pero no los topó. Bien, terminó topando como máximo a 2190, 95, o sea, apenas unos $5. Y después el precio generó una caída. ¿Ya? Esta es la corrección de esa enorme suba, muy parecida a la de Bitcoin, ¿no? Bitcoin generó una gran suba y ahorita ¿qué está haciendo? Una corrección. Lo mismo el oro generó una gran suba y ahorita ¿qué está haciendo? Corrección. La corrección se debe principalmente al tema de los tipos de interés de Estados Unidos conjuntamente con la inflación. Porque a partir de la inflación se dio este dato. Y así la inflación, obviamente, esto no pudo haber sido posible. Ahora, si me voy al gráfico de perdón, D1, debería comenzar a trazar una línea Fibonacci de toda esta enorme suba que se dio prácticamente en 3 semanas. Entonces, tomo el rango de acá o como punto pivote coloco este nivel y lo cierro a este otro nivel. ¿Ok? Entonces, cojo mi rango Fibonacci y voy a medir los posibles retrocesos. Que obviamente los posibles retrocesos van a ser muy parecidos a los puntos de soportes y resistencias. Entonces, mira, 23, ¿qué tenemos? Que ahorita el precio está reaccionando en 23 Fibonacci, por eso es que está enrangado. De llegar a romper 23, la lógica es que vaya a 38, 50, 61. Bien. El oro es un precio, bueno, el oro tiene un precio simétrico, volátil pero simétrico. ¿Qué significa? Que tiene mucho sentido que probablemente el día de mañana, con la decisión de política monetaria, esto de aquí se vaya directo a 38. Es muy posible. No creo que 50, pero sí 38. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra posición del oro debería llegar acá, a 2117, ya muy cerca de los 2100, y tiene mucho sentido porque la anterior ruptura era 2100. Entonces, claro, debería dirigirse a la ruptura, ¿ok? Es casi un hecho en el largo plazo que esto va a caer $50 más. Esta semana es muy posible que incluso sea el día de mañana, y si no es el día de mañana, hasta el día jueves es muy probable por las noticias que tenemos. Ahora bien, nos vamos al gráfico de H4 y en el gráfico de H4 se puede ver básicamente el enrangamiento de esta zona, ¿no? Aquí también se podría llegar a trazar ya una línea de tendencia, como ustedes se pueden observar, en una zona de control de intradía, de medio plazo, inferior y superior, ¿vale? ¿Y qué podemos denotar? Bueno, inicialmente una gran posición en venta anclada a un gran volumen. Si ustedes notan, miren, el volumen creciente y miren, la venta también generando fuerza. ¿Qué implicaría esto? Que el precio del oro deba generar una caída más profunda porque su rango de volumen se lo permite. Estocástico indiferente, RSI hay divergencia, pero lo se va a ver en la temporalidad más baja. Y bien, nos vamos al gráfico de H1. Bien, y en el gráfico de H1 ya se puede ver un poco lo que le cuesta subir al oro, ¿no? Esto es lo que ha pasado el día de ayer y el día de hoy, que el precio del oro sí ha generado movimientos de suba, como ustedes pueden ver, a 61 como máximo y a 58 hoy, y todos han sido movimientos de caídas. Todo el volumen se apalanca a una posición en venta. Entonces, mira, si se fijan, el precio ha venido cayendo y aquí miren, el volumen subiendo. ¿Qué te está diciendo? Que el volumen en venta se está apoderando. Ahora bien, hoy está muy enrangado. Probablemente el oro máximo te llega a topar este nivel que topó en la sesión europea. Ese nivel topó en la sesión de Europa, ¿no? Como máximo puede llegarte a ese nivel. Bien, es decir, puede toparte esto y otra vez subir. ¿Por qué? Porque mañana es la noticia fuerte. Entonces, lo único que están haciendo ahorita los grandes fondos de inversión y los traders retails es tratar de aprovecharse estas pequeñas mechas para comprar y vender y se acabó. Nada más hacer en el mercado. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es aguardar que llegue a esta zona y comprar o a esta zona y vender. Hoy no va a generar la ruptura. Hoy no va a generar. Hoy lo que va a hacer el precio es posicionarse, ¿ok? Imposiblemente hasta la madrugada del día de hoy, de mañana, perdón, se posiciona. Entonces,
¿Qué definición podemos sacar de todo esto? Esta zona superior, zona de venta, zona inferior, zona de compra. ¿Qué significaría esto? Que en la zona de venta, ahí está, espera, en la zona de compra, deme un ratito, ahí está. En la zona de compra debemos aguardar que el precio tope este nivel, bien, y va a ser un rechazo inmediato, muy parecido a los que están viendo. Topará los 45 y subirá al promedio. El promedio es 50, 53, bien. Y lo mismo acá, en la zona de venta, ¿qué puede hacer? Que el precio como tal, bien, llegue al nivel máximo de 62 y caiga el promedio. Actualmente estamos en el promedio. ¿Qué significa? Que podría subir como podría caer. No tiene sentido ingresar. Solo tiene sentido cuando ingresas en la zona de compra y en la zona de venta. Es decir, o cae $5 o sube $5. Justo estamos en la mitad. Entonces, lo que tenemos que hacer es aguardar. Hoy el mercado no va a romper esto, a no ser que tengamos una noticia extraordinaria, ¿no? Que el tema de Rusia-Ucrania, el tema de Israel-Palestina, etcétera. Si llegamos a tener una noticia extraordinaria, ahí sí que va a romper los niveles. Pero al menos el día de hoy, que tenemos un calendario completamente tranquilo, no va a haber, como ustedes pueden ver, no va a haber mayores sorpresas. Bien, entonces, muy expectantes a que el oro llegue a topar esas dos zonas, cualquiera de las dos. ¿Ya? En ese sentido, hoy no va a haber tendencia, hoy lo único que va a hacer es que el mercado se enranque. Ahora bien, ¿cuál es la zona más probable o menos riesgosa de operación? La menos riesgosa es la zona de venta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en el largo plazo esto debería topar 38. Es decir, lo más riesgoso es que el precio se dirija a una zona superior para ahí generar un desplome más profundo. En otras palabras, si tú vendes, tienes mayores posibilidades de ganancia en el largo plazo que una compra, siempre y cuando se mantengan los tipos de interés, ¿no? También existe la probabilidad de que baje el tipo de interés. Es muy baja, pero ya saben cómo es el mercado, ¿no? Con la inflación dijimos lo mismo, que tal vez la inflación se mantenga o caiga, pero como ustedes pudieron observar, la inflación como tal, no no generó el dato que dijimos y más bien subió, ¿ok? Pues por favor, a la espera de que el mercado esté acá en 45, 46 o en 62, 63 para comprar o vender, ¿bien? No hay entrada en este nivel. Mucho cuidado, por favor, con un ingreso en esta zona porque podrían quedarse atrapados en la zona del promedio. Bien, nos vamos al gráfico de las acciones. Este es un gráfico en swing. Nuestra noción principal era que el precio siga generando movimientos o tendencias a la alza en el tema del Nasdaq 100, ¿ok? Si nosotros nos fijamos, ¿qué podemos darnos cuenta? Bueno, inicialmente que el precio sigue batallando con su zona de control. Bien, entonces en ese sentido, no ha habido grandes cambios fundamentales realmente en el Nasdaq, no ha habido ningún gran cambio que implicaría que aún tiene mucha potestad de que el precio pueda llegar a subir. De hecho, tiene muchísima probabilidad de que suba, como habíamos mencionado con anterioridad. ¿Qué es lo que le pasa al Nasdaq? Lógicamente, ahorita está muy trabado porque estamos a la espera de la decisión de tipos de interés. Ayer generó una suba y por las mismas cayó el precio. Ayer hubo un fenómeno también en el Nasdaq, ¿no? El fenómeno del Nasdaq es que ayer hubo un ataque cibernético, podría llamarse, donde no se pudieron ejecutar operaciones del Nasdaq por 3 horas antes del pre-market americano. Eso sucedió el día de ayer. Bueno, no descontó eso el mercado, pero les dejo como dato curioso que sí hay que observar este tipo de situaciones porque podrían ser algo riesgosas más adelante, ¿ok? Bien, si me voy al gráfico más pequeño, ¿qué puedo observar? Bueno, lo mismo que hemos visto la vez pasada, ¿no? El precio generando rechazos en este nivel. Bien, nosotros tenemos un punto de entrada acá, la zona del stop loss por debajo de todas las mechas. Hay que dejar únicamente que el precio prosiga su camino, ¿ok? No se vayan a asustar, así es normalmente son los swings así, que el precio se termine enrangando y que termine de llegar a esta zona superior, ¿bien? Entonces hay que aguardar únicamente que el precio del Nasdaq se recupere. Hoy se va a enrangar, dudo mucho que rompa sus mechas, que rompa su mecha involucraría que vaya a este nivel de acá al deber inferior. Y miren ustedes que nosotros no tenemos aún, por decirlo así, mm, volumen de inversión para que el mercado genere una ruptura de tendencia.
Entonces, lo lógico es que termine rebotando este nivel. Probablemente hoy terminemos en comisiones. Entonces, hay que aguardar el precio del Nasdaq, ¿sí? Pues hay que dejarle aquí aguardado el precio. Esto es swing, tranquilidad. Asimismo son las posiciones de swing, ¿ok? Entonces, de momento, posición en compra en Nasdaq. Si no han ingresado, este es un buen punto de compra, porque estamos justo en la zona de rechazo. Un rechazo que históricamente se ha venido dando los últimos meses. Entonces, obviamente, si no hay noticias, va a generar hoy el rechazo. Bien, entonces si no han ingresado, esta es una muy buena zona de compra para que eso termine subiendo. ¿Vale? Bien, ahora nos vamos directamente a el petróleo. Teníamos una posición en el largo plazo. No olviden que esta posición del crudo es de muy largo plazo y que habíamos mencionado que incluso podría tardar meses en terminar de fraguarse, ¿no? Entonces, mucha tranquilidad en este caso. A ver, estamos ahorita en el gráfico del petróleo. A ver, el petróleo le dijimos que históricamente topa estos niveles y termina generando una corrección. ¿Desde dónde viene básicamente la historia del precio del crudo? Desde el año 2022. Es decir, aproximadamente tenemos una tendencia de 2 años que no ha quebrantado. Y tiene sentido, ¿no? No ha quebrantado y mañana probablemente termine cayendo porque no olviden que tenemos la decisión de tipos de interés, ¿sí? Entonces, la decisión de tipos de interés que involucra que el dólar se mantenga y se mantiene el tipo de interés, el dólar termina apreciándose y si se aprecia el dólar, todas las materias primas caen. El oro cae, el platino cae, la cocoa cae, el café cae y obviamente el petróleo cae. Bien. Como todo el mundo sabe que es muy posible que el mercado comience a valorarse en ese sentido, el petróleo lógicamente llega a topar su zona de tendencia, que eso ya lo veíamos venir, para luego generar una próxima caída a los niveles más bajos, que dijimos que era 65, $66. Como les dije, esto no va a pasar de inmediato, ¿ok? Esto de aquí va a terminar pasando probablemente en todo lo que va el año. Por eso nosotros esta era nuestra posición de largo plazo. Bien, y también les había sugerido controlar los volúmenes, o sea, no utilizar volúmenes muy elevados, porque si utilizan volúmenes muy elevados pueden quemar la cuenta en una posición de largo plazo. Lo ideal sería dejar la posición que se valore en el corto plazo, esperar los datos fundamentales y dejar que el mercado como tal continúe. Bien. ¿Qué puede suceder? Bueno, como les había mencionado también la semana pasada en cuestión de los datos de la Reserva Federal, perdón, de la OPEP, se incrementó la producción de barriles de crudo, perdón, cayó la producción de barriles de crudo y eso hace que el precio termine apreciándose. Sin embargo, la apreciación aún tiene el conflicto de los tipos de interés. Pero es muy probable que el mercado termine cayendo. ¿Cuándo es posible que el mercado rompa la tendencia? Debería romper la tendencia si es que pasa este escenario. Primero, debería haber un recorte de la OPEP, que ya existe, ¿ya? Pero debería haber, ese recorte debería ser parte del escenario. Segundo punto, debería haber una baja de tipo de interés del día de mañana. Si mañana baja en el tipo de interés, el petróleo sube. No sé si 85, pero sube. De que sube, sube. Ya, de que sube, sube. Eso es lo que podría pasar si es que mañana sucede el tipo de interés. Solo si es que mañana sucede. Si es que no sucede eso que les acabo de mencionar, esto está destinado a desplomarse. Bien, entonces mucha tranquilidad. La posición de largo plazo es eso, una posición de largo plazo. Hay que dejar que el mercado como tal continúe su movimiento y estar expectante a los datos fundamentales. No olviden que cuando hablamos de trading en el largo plazo, aquí predomina la situación económica de los países más que las figuras técnicas. Entonces, mucha tranquilidad. Profe, ¿de dónde saca esa información? ¿Qué información? La de los tipos de interés. Sí, de que incrementa la producción o Ah, ok. de... Ya, eso tienes que verlo en el calendario económico. A ver, verás. Nos vamos acá y aquí tenemos, ¿no? ¿Dónde está? Siempre sale martes y miércoles. Ahí es martes. Ahí está, mira. Reservas semanales de crudo. Ingresas a la página y aquí tienes unas expectativas, ¿no? Como en todo en el mercado. Dato anterior, dato previsión, dato actual. ¿Listo? Estos son los datos que tienes. Ahora bien, si tú quieres saber si es que la OPEP va a subir o no va a subir la producción de barriles, tienes que
ver el calendario económico de los discursos de la OPEP. Creo que la semana pasada hablaron ellos. Vamos a ver. Aquí está. Informe mensual de la OPEP. ¿Listo? Entonces, ellos del informe mensual te dicen qué van a sacar, qué van a hacer con los barriles de crudo. Entonces, vas a la página de la OPEP, bien, y en el informe mensual tú vas a encontrar todo lo que ellos dicen, ¿no? Es decir, qué puede llegar a pasar con el mercado. Ya, es muy parecido a lo que pasa con la Reserva Federal. Es decir, sale el tipo de interés y luego te dicen un discurso de lo que puede llegar a pasar con el mercado. Bien, entonces ingresas y puedes ver tranquilamente pues, los detalles en este caso. Eso no es. Los detalles de los informes que se publican mes a mes. ¿Ok? Ahí tú puedes encontrar, esto es lo que deberías hacer, es compararlo con los datos que salen actualmente. Es decir, la OPEP, digamos que te dice, vamos a recortar el, los barriles de crudo. Perfecto. Entonces, si van a recortar los barriles de crudo, aquí está. Estos barriles deben ser menor a lo esperado. Si son mayor, entonces no están recortando los barriles. Ya, así funciona. Igual el día de mañana, usualmente los días martes y miércoles solemos tener, aquí está, los inventarios de petróleo. Aquí está. Debería ser un dato menor a lo esperado. Y así lo verificas como tal. ¿Ya? Entonces, al igual que en el mercado, insisto, esto es revisar el discurso, revisar el informe y después lo que hacemos es verificar con los datos que tenemos. ¿Ok? A diferencia de los datos macroeconómicos, en la página Trading Economics nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una previsión macroeconómica. Aquí no, ¿ya? Porque el petróleo, en este caso, pertenece como a un cartel empresarial, que son los países exportadores e importadores de petróleo, ¿ok? En cambio, en el caso de Estados Unidos, sí obedece a una estructura económica solo de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros no lo evaluamos el trading economics, simplemente lo vemos de esta forma. ¿Ok? Esa es la forma en la que puedes generar esos datos. No sé si quedó claro este tema. Sí, profe, está claro, gracias. Ya, muy bien. Entonces, regresamos otra vez a la gráfica. Y en la gráfica como tal, ¿qué puede generar? Insisto, mañana el tipo de interés, un desplome. Pero que se desplome no significa que el mercado va a llegar acá, para nada, inversión de largo plazo. O que suba no significa que vaya a romper la tendencia, inversión de largo plazo. ¿Ok? Entonces, tener mucha tranquilidad en ese sentido. Ahora, vámonos al gráfico del dólar contra el yen. Miren aquí la enorme suba que acaba de darse el dólar contra el yen, fruto de la decisión de la política monetaria que le estaba conversando. ¿Bien? Ese dato es histórico. Comúnmente en Japón siempre tuvimos un tipo de interés no ortodoxo por muchos años, hasta el día de ayer. A ver, la noción principal es que el instrumento como tal, en teoría, debería apreciarse. En teoría, el yen debería apreciarse porque estás aumentando el tipo de interés, ¿ya? En teoría. Sin embargo, no olvidemos que el yen como tal ha venido siendo, o ha venido teniendo una fluctuación muy elevada, ¿ya? Con el dólar americano. Si el dólar americano ha manipulado todo el tiempo el yen japonés porque carecía de política monetaria o tenía un tipo de interés negativo. Ahora, el tipo de interés es positivo, ¿sí? Pero que tengamos un tipo de interés positivo no significa que el yen vaya a subir como espuma, no. ¿Por qué? Porque es como deslindarse de una relación, ¿ya? Entonces, en sus primeras etapas vas a seguir inmiscuido lentamente en la relación. Ya lo mismo pasa acá. En las primeras etapas de la suba de tipo de interés de Japón, vas a estar inmiscuido en la relación que tienes con el dólar. Por eso es que el dólar se termina apreciando. ¿Ok? Por la expectativa del tipo de interés del día de mañana. Entonces, termina disparándose, descontando todos estos años que el yen básicamente ha generado una apreciación a favor del dólar y el mercado generó una gran suba. Bien, aquí nosotros, si se fijan, teníamos un rango Fibonacci, sí, estaba marcado así, lo borré para poder explicarles mejor. Y nosotros decíamos que el mercado como tal máximo va a llegar a 61, que va a topar el punto institucional, recordarán, ¿no? Bueno, ya lo ha quebrantado gracias a la noticia. Sin la noticia jamás lo hubiera quebrantado. Y actualmente estamos justo en esta zona. ¿Por qué es importante que el mercado esté en esta zona? Bueno, en primera instancia, porque si el mercado llega a estar en ese nivel, ¿qué implicaría? Que de llegar a quebrantarlo, que ahora es muy posible con el dato fundamental, deba topar su máximo institucional, que es el punto de acá.
que antes lo habíamos considerado, pero como el mercado generó el desplome por la inflación, lo descartamos, pero ahora lo volvemos a retomar por el dato del tipo de interés. Entonces, mucho cuidado porque el yen tiene mucha posibilidad de topar el institucional e incluso quebrantarlo. ¿Ya? ¿Por qué se va a quebrantar el institucional? Principalmente por la decisión de la política monetaria. Sin esa decisión, hubiera sido imposible hacer este giro completamente de 180 grados y llegar a un punto superior. Hubiera sido imposible. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tendríamos que marcar una tendencia y una ruptura para saber qué es lo que podría llegar a pasar más adelante. La tendencia principal del yen a la alza es esta. ¿Ya? Es la tendencia principal. ¿Por qué es importante marcar esta zona de control o esta tendencia? Porque el mercado lo que va a hacer en algún punto, lo que debería hacer es identificar la zona de ruptura. Esa es la zona de ruptura, es decir, aquí quebrantó el precio. ¿Ya? Entonces, el precio lo que debería hacer es lo siguiente. Suba hasta el punto institucional o hasta el techo y cuando quiera corregir, lo primero que va a hacer es corregir a la ruptura. ¿Ya? Muy parecido a lo que está haciendo Bitcoin. Bitcoin subió con fuerza y después, ¿qué va a hacer? Caída, pero a la ruptura. Ya lo mismo va a pasar aquí. Suba con fuerza y va a generar en algún punto una caída a la ruptura, a este nivel. Y después de ese nivel, pues ahí sí podríamos nuevamente preguntarnos si es que esto volverá al institucional o se desplomará. A este punto es muy incierto porque está dependiendo únicamente de datos fundamentales. Entonces, de momento, bueno, de momento nosotros casi nunca hemos operado en yen, muy pocas veces, pero las pocas veces que lo hemos hecho, sí, pero las pocas veces que lo hemos hecho, sabemos que se mueve con otro tipo, con análisis netamente institucional, más no por indicadores. Si voy al gráfico de H1, ¿qué puedo interpretar? Aparentemente una zona divergente, pero esta zona divergente es falsa. Si pueden ver, movimiento a la alza, caída de precio. Aparentemente el precio debería comenzar a corregir, ¿no? A la ruptura. Pero no, es falsa esta zona. No olviden que cuando se habla del yen japonés, siempre se habla de muchas divergencias falsas. Entonces, lo más probable es que el precio sí caiga, pero no con fuerza. No caiga un poquito, muy parecido a esto, una bandera, y después el precio se dispare de esta forma. Entonces, ¿qué podríamos llegar a tener? Un impulso, ¿sí? Dentro del mercado en el yen japonés, más adelante, que va a topar el punto institucional. En otras palabras, si queremos comprar el yen japonés, tenemos que esperar que retroceda ese tanto, ese nivel. La sugerencia es que el precio deba llegar acá, ¿no? Llega a este nivel y aquí se dispara. Ahora bien, ¿por qué nosotros no ponemos un orden pendiente en ese nivel? Por las mechas. Ustedes saben muy bien que no es que el precio topó ese punto, ahí subió inmediatamente, para nada. Puede hacer este tipo de movimientos. ¿Sí ven? Mechas, mechas. Claro que subió, pero te deja un rastro. Entonces, como nosotros no queremos aprovecharnos, por decirlo así, solo de un precio normal, queremos aprovecharnos del rastro, lo lógico es dejar que el precio esté en este nivel y si es que cae un poco más, pues ahí comprarlo, es decir, aprovecharnos de la volatilidad. Por eso es que en nuestro tipo de operaciones son operaciones más manuales, más que operaciones en este caso netamente por órdenes pendientes. Bien, en otras palabras, se viene una suba más fuerte, valga la redundancia, del yen japonés del dólar contra el yen, mucho más fuerte, pero está a manos de un pequeño retroceso. Así que tener cuidado con la venta, sino más bien posicionarse en compra. Bien, y con esto vamos a terminar nuestra sección de análisis. En resumen, tenemos que el euro dólar ya generó una nueva suba, esto ya lo veíamos venir, déjenle nomás que suba esto va a terminar subiendo, como les dije, hasta el techo. Más bien, si sube un poquito más, vayan considerando subir el stop loss en ganancias. Esa sería la posición del euro dólar. Bitcoin va a generar una caída, pero antes de la caída debe ser una corrección para romper el punto 38 y dirigirse a 50 Fibonacci. Oro va a generar una caída, pero la caída debe ser, primero debe romper la zona de enrangamiento. Cuidado con ingresar en la zona actual, porque es una zona promedio, como ustedes pueden ver. Si hubieran ingresado, ya estuvieran en tablas como tal, ¿no? Porque se quedaran ahí en comisiones. Nasdaq, dejar que el precio se manifieste aún a la alza. Está actualmente, como ustedes pueden ver, en una zona de retroceso, de rechazo, y el precio va a continuar a la alza. Yen japonés, que es el movimiento del momento,
va a generar una caída y luego va a generar un nuevo impulso hasta el punto institucional. Y por último, el petróleo, que en este momento está generando una suba, pero esta suba lo que va a hacer próximamente es una gran caída de precio, ¿ya? Después de la noticia de tipos de interés, ¿vale? Mañana tenemos un día muy interesante. La única posición abierta que les he dejado el día de hoy ha sido la del euro dólar. Entonces les ruego que la mantengan hasta que el precio genere una valoración. Lo único que les voy a pedir es que más adelante, cuando suba un poco más, cierren, más bien pongan en stop loss en ganancia, nada más. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta sesión pues les haya orientado y nos vemos el día de mañana en la mañana para hablar un poco sobre el tipo de interés, cómo va a fluctuar en el mercado, cómo el mercado va a generar de forma explosiva el movimiento y qué esperar de las noticias. ¿Ok? Un fuerte abrazo, cuídense mucho, dudas, inquietudes a través del grupo. Nos vemos, chao.